Abrimos ahora nuestro espacio de reflexión y análisis en nuestra mesa de Intereconomía, en el informativo, con el vicesecretario jurídico de Vox, Carlos Fernández. Buenas noches. Pedro Fernández. Pedro, perdón, bienvenido. Nada, buenas noches, gracias. Director de Confilegal, Carlos Berbel. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería empezar por señor Fernández, que ha estado toda la mañana en el Supremo como parte de la acusación popular contra el separatismo catalán. ¿Qué le parece la decisión de Llarena de enviar a prisión a Romeva, a Rull, etcétera? Bueno, es una decisión que, bueno, indudablemente hasta que no ocurre, pues es preferible no anticipar nada, pero cuando se ha producido, desde luego es coherente con todas las decisiones que se han venido manteniendo, tanto por el instructor como luego después confirmadas por la sala, con lo cual, a posteriori se puede decir que no nos sorprende. Muchas gracias. El señor Berbel, ¿alguna valoración en concreto sobre esta...? Sí, el auto es, a ver, conociendo cómo escribe Pablo Llarena, es un auto muy divulgativo. Es un auto que se entiende perfectamente y es un auto que además contiene referencias muy claras también a la justicia belga, porque evidentemente se va a pedir la euroorden para el regreso de tanto de Carles Puigdemont como los 4 consejeros. Por lo tanto, en este caso está haciendo un esfuerzo además de que se le entienda muy bien y que no haya ningún tipo de lado oscuro ni de cosa oscura ni nada por el estilo. Es como decía Requeijo, es un auto que marca, que va a ser histórico, porque además marca el fin de una época, de una serie de líderes políticos que han dirigido todo el proceso. El proceso no ha muerto, evidentemente, pero sí todos los que estaban implicados en esta fase. Por lo tanto, vamos a ver en los próximos, posiblemente, meses, nuevas caras que van evidentemente a tomar su posición. Ellos van a ser juzgados por el Tribunal Supremo, posiblemente en octubre o noviembre, y de ahí, pues evidentemente, quedan fuera de juego. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora volvemos a este plato, pero mientras tanto nos vamos al Tribunal Supremo. Fátima García Manzano, cuéntanos cómo han sido esas caras de los separatistas, cómo han llegado esta mañana. Buenas noches, Alba. Pues llegaban esta mañana sobre las 10 de la mañana y llegaban con un semblante serio. No obstante, ha sido después del receso para comer cuando ya hemos visto las caras de tristeza y sobre todo alguna lagrimilla por parte del que fuera ayer candidato a presidente de la Generalitat, Jordi Turull. Han salido de comer, ha salido acompañado de su mujer y de sus abogados y del resto de los procesados, y al entrar al Tribunal Supremo ha hablado con su mujer, ella le ha dicho algo al oído y él ha entrado entre lágrimas. Y no es para menos, porque el auto les ha imputado de delitos muy graves y podrían estarse enfrentando a penas muy duras de prisión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta al señor Fernández, vicesecretario jurídico de Vox. Usted, que ha estado allí, ¿le han increpado? ¿Ha sentido en algún momento que los familiares o la gente que iba a apoyar, que sabemos que han ido a apoyar a los líderes independentistas, pues han lanzado algún tipo de improperio contra la acusación popular? Bueno, nos consta que había un grupo de personas que estaba gritando. Lo cierto es que las medidas de seguridad han sido perfectas, como suelen ser siempre en el Tribunal Supremo, y la verdad que si han dicho algo hacia esta acusación popular y hacia Vox, ciertamente no escucho exactamente lo que han dicho, porque están tan lejos que bueno, en fin, tampoco lo hemos hecho y tampoco tienen tanta importancia, ¿no? Ahora lo importante, como se decía antes, es que el golpe de Estado ha quedado descabezado, y sin perjuicio de que hay que seguir vigilantes porque hay otras personas que pueden aparecer en su lugar, lo cierto es que esta semana ha sido una semana histórica para la historia reciente de España. Señor Berbel, una de esas personas que estaba esta mañana ante el Tribunal Supremo era la esposa de Jordi Turull. La Fiscalía también le investiga a él por un presunto delito de alzamiento de bienes del que también puede ser responsable. Claro, es que además, si nos acordamos, si leemos el auto del magistrado Llarena, impone una fianza ahora mismo por responsabilidad civil de 2.100.000 euros. 1,5 millones por la organización del referéndum y luego el resto por las responsabilidades que podían derivarse. Y dice que tienen que pagarlo todos. A ver, en Cataluña existe la separación de bienes cuando te casas,
hay separación de bienes automática, en el resto de España no es así. Entonces, lo que aprecia la Fiscalía, la Guardia Civil lo está investigando, es justamente el hecho de que en el pasado verano Jordi Turull pasara propiedades suyas a nombre de su mujer. Eso se llama alzamiento de bienes. Pues, si eso es así, evidentemente va a tener que hacer frente también a ese delito, porque él tiene también que responder con sus bienes justamente a esta cantidad. Los 2.100.000 euros me parece que tienen que hacer frente todos los 13 imputados principales. Señor Fernández, ¿en qué consisten los delitos de malversación y de rebelión de los que han sido acusados los líderes independentistas que hoy han ido a prisión? Bueno, básicamente el de rebelión pues es básicamente el uso de la violencia para separar una parte del territorio del resto de España. La verdad que el instructor Llarena, incluso después se ha venido confirmando por la sala, lo ha venido fundamentando de forma muy profunda y extensa, con lo cual, a pesar del debate que se ha creado sobre si existía o ha existido o no violencia, yo creo que queda perfectamente acreditado y todavía quedan pruebas por recabar. En cuanto a la malversación de fondos públicos, es una línea que está pendiente todavía de finalizarse. Hay una pieza secreta que hace unos días se ha decretado por el propio instructor respecto al tema de los fondos, la financiación del golpe de Estado y sobre todo a qué se ha dedicado ese tipo de fondos, ¿no? Básicamente es un uso indebido de los fondos públicos. Yo creo que la propia expresión no deja lugar a dudas, ¿no? Y por tanto, en este caso además, bueno, es otra cuestión que va a quedar perfectamente acreditada sin duda ninguna. ¿Creen que la huida de Marta Rovira ha podido influir en la decisión final del juez? No ha podido influir, ha influido. Y lo dice claramente la Fiscalía, ha influido. Y si os leéis el auto por el cual ordena el encarcelamiento de los dirigentes catalanes, lo dice por 3 o 4 veces. Lo está diciendo. Es decir, no podemos pensar que, por mucho que nos digan que están aquí y demás, no puedan huir. Si ha huido esta señora, evidentemente también hay un riesgo de huida y de reiteración delictiva. Hay una cosa que en el libro, en el auto principal, en el auto de procesamiento de todos ellos, hace referencia a Llarena y está en la red. Yo le aconsejo a los televidentes que se lo bajen, porque se lee muy bien. Y hace referencia a lo que se llama el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, que se publicó el 19 de diciembre de 2012. Es el comienzo de lo que, aunque no lo dice, es una conspiración. Y te dice que va funcionando de acuerdo con una serie de parámetros. Que luego desemboca, después, en 2015, en Enfocats, que fue aquel libro de funcionamiento para justamente llegar a lo que llegamos el año pasado. Bien, por eso es tan histórico, porque con este auto, lo que está diciendo las autoridades de toda Europa es, señores, esto no va de libertad de expresión, esto va evidentemente de delitos muy serios. Y han atentado justamente contra algo tan importante como es la unidad de España, que en nuestro ordenamiento jurídico cada uno puede defender lo que quiera, pero sin salirse justamente de las reglas de juego. Y ellos han salido de las reglas de juego y lo que está diciendo claramente ese auto. Señor Fernández, también en el auto el juez Llarena pues, ha activado la euroorden contra Puigdemont y el resto de consejeros fugados, tanto en Bélgica como en Escocia. ¿Cuándo se supone, no sé si habría ya una fecha, pero cuándo se supone que tienen que comparecer ante la justicia española? Bueno, en este auto en particular no se activa la euroorden. Yo voy a corregir un poco la afirmación que hace. Lo que se hace es mantener las medidas cautelares con respecto a los fugados, pero no se dice nada más. Nosotros todavía no hemos recibido ninguna notificación a ese respecto. Probablemente a partir del lunes conozcamos, digamos, más cuál es la idea de Llarena sobre la cuestión de la euroorden, que también tiene su miga jurídica, con lo cual yo creo que habrá que esperar a la semana que viene. Muchísimas gracias y vamos ahora con las principales reacciones políticas. En Esquerra no se lo esperaban. La fuga de Rovira ha sido una sorpresa hasta para los propios compañeros del partido. Antoni Castellà, diputado republicano, asegura que su marcha pone en evidencia a la democracia española. No, yo no lo ¿Se ha pillado de sorpresa? Yo me he enterado justamente ahora. ¿En ningún momento ayer, durante la finalización del pleno, o durante esta noche o esta misma mañana, nadie de su entorno les había hecho llegar esta noticia o les había dejado caer que podría darse el caso? En absoluto. Yo he tenido la información hace unos minutos. ¿Les ha sorprendido? Lógicamente siempre es, más que sorpresa, es sencillamente la constatación de que no estamos en una situación normal, en absoluto.
Y desde la organización separatista de Òmnium Cultural han mostrado sus respetos por la decisión de la secretaria general de Esquerra, una situación que Marcel Mauri considera de injusticia sin razón y con represión. El portavoz de Òmnium ha minimizado el efecto que pueda tener esta marcha en el horizonte judicial del resto de los políticos. Seguro que no, insisto, que ante esta situación, ante la percepción que cada uno de ellos tiene del recorte de libertades, de sus derechos fundamentales, pues cada uno decide libremente cómo actuar y en sentido todo respeto para la decisión personal que cada uno de ellos está tomando. Palabras del portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que ha negado que se den las condiciones suficientes y necesarias para ordenar prisión a los separatistas. Yo espero que hoy el juez Llarena tenga sentido común y tenga sentido de la justicia y que no ordene de nuevo ninguna prisión provisional. No se dan las condiciones para que hoy nadie tenga que entrar en prisión y por tanto espero que una vez se haya comunicado el auto de procesamiento, el conjunto de las personas que hoy han comparecido puedan volver con sus familias a Cataluña. Desde Ciudadanos y desde el Partido Popular han criticado duramente la huida de Marta Rovira. Carlos Carrizosa, el portavoz naranja, dice que responde a una fase de sálvese quien pueda. Misma línea que han tenido los populares, que han asegurado que se está produciendo una estampida en el independentismo. Por su parte, el presidente del Gobierno dice que cuando alguien tiene que acudir a una cita judicial hay que ir. Y hoy vemos otra vez que estamos ya en la fase de sálvese quien pueda en el procés. Y esto ya lo hemos visto a lo largo de estos meses y lo que nosotros lamentamos mucho es que mientras unos la lían y después se fugan, quienes pagan los platos rotos y se quedan aquí a pagar los platos rotos, pues son los autónomos, las familias, los ciudadanos que trabajan y que pagan sus impuestos. Por ahora lo que estamos viendo es que hay una estampida del independentismo. Ayer demostró su fracaso, hasta la CUP dijo que el procés había terminado y lo que es muy triste es que aquellas personas que estaban arengando a la población civil, a todos los catalanes, a que se enfrentaran a la legalidad, ahora son los que huyen. Unos han huido al Reino Unido, otros a Ginebra, otros a Bruselas y veremos dónde va la señora Rovira. Que vivimos en unas sociedades donde todos debemos respetar las decisiones judiciales y cuando la justicia nos llama, pues debemos comparecer. A partir de ahí yo ya ni puedo ni debo entrar en otra suerte de consideraciones ni de motivaciones que no me corresponde analizar a mí. Pero insisto, en una sociedad, en un entorno como el europeo, cualquier ciudadano que recibe una citación de la justicia, lo normal es que comparezca. A partir de ahí, vuelvo a insistir, no voy a entrar en más motivaciones. Bueno, el Pleno, después de la reunión plenaria que tuvo lugar ayer en el Parlamento de Cataluña, creo que mañana hay otra nueva reunión. Yo espero que a la vista de los acontecimientos que se produzcan, que no sabemos cuáles son, pues el presidente del Parlamento tome las decisiones ajustadas a derecho, como en su lugar las tendríamos que tomar cualquiera. A diferencia de lo que opinan los republicanos, el expresidente del Gobierno, Felipe González, ha explicado esta mañana que la marcha de la secretaria general de RC, Marta Rovira, es un acto de profunda insolidaridad y que esta situación afecta gravemente a los demás compañeros. Creo que contribuyen a acelerar la penalización de los demás procesados. Lo que me llega al alma es que es un acto de profunda insolidaridad entre ellos. Que el que se fugue esta señora justifica mucho más que se decreten prisiones por riesgo de fuga. Todos sabíamos en el ámbito cívico y en el ámbito político que la posibilidad de verse enfrentados a la imputación de delitos graves era cierta. La sabía todo el mundo y seguramente también la sabían todos y cada uno de los líderes independentistas que han llevado al desastre absoluto a Cataluña. Y hoy el terrorista Otegi, histórico dirigente además de la izquierda abertzale, ha señalado, a tenor de las detenciones dictadas por el juez Llarena, que no se puede conseguir la República Catalana, ni la gallega ni la vasca, de forma pacífica ni democrática. Esto lo dice quien era dirigente de la izquierda abertzale
y que perteneció a la banda terrorista ETA. ¿Qué les parece esta reacción de Otegi? Porque es un poco sorprendente que alguien vinculado a ETA diga que no se puede conseguir una república de forma pacífica ni de forma democrática. Bueno, a nosotros de Vox nunca nos ha extrañado las palabras de Otegi. Es un terrorista, está condenado de esa manera y desde luego no esperamos más de él que manifestaciones de ese nivel bastardo, diría yo que se pueden calificar. Y bueno, en fin, allá él. En todo caso, estaremos atentos de si comete algún tipo de delito con sus manifestaciones, también les denunciaremos si hace falta. Creo que acaban de recibir ya la notificación. Nosotros acabamos de publicarlo en Confilegal. El juez solicita el orden de detención contra Rovira, Puigdemont y otros 4 huidos de España. Citamos a fuentes jurídicas. No voy a dudar de mi propia publicación, ¿verdad? No, nosotros lo que puedo decir simplemente es que nosotros no hemos recibido la notificación. Para que un poco se entienda cómo funcionan las notificaciones a nivel judicial. Hay un sistema que se llama LESNET, que es vía telemática. Cuando a nosotros por la tarde se nos ha dado copia del auto que no hace ninguna referencia al euroorden, ya se nos ha dicho que hasta el lunes no vamos a recibir ninguna notificación, con lo cual no tenemos constancia. No decimos que no se haya hecho, simplemente que no tenemos constancia nosotros. Ahora que estamos aquí, si me permites, que está aquí Vox, es para recordar a nuestros espectadores una cosa fundamental, y es que todo este procedimiento el Gobierno no tiene nada que ver. Quiero decir, esto se produce, o donde hemos llegado, hace una denuncia que presentó primeramente una persona anónima, luego después fue Vox y luego después Miguel Durán, que fueron los que activaron todo el proceso que lleva el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, que luego después desemboca el día 20 en la detención de 15 personas, el descubrimiento de Enfocats, toda la documentación que al final ha llevado justamente a lo que tenemos en estos momentos. Quiero decir, que estos señores que están a mi lado fueron los originarios de todo el proceso judicial que ahora cuyo final vamos a ver dentro de poco tiempo. Señor Berbel, señor Fernández, en el auto Llarena asegura que la estrategia secesionista continúa latente. ¿A qué se refiere exactamente con estas palabras, con estos términos? Bueno, se refiere al hecho de que no hay que olvidar que en Cataluña ha habido unas elecciones, ha habido unos resultados y que tiene que conformarse un gobierno. Es verdad que lo que eran las figuras más representativas pues han quedado, como hemos dicho antes, descabezadas, pero en su lugar tendrán que surgir otros y desde luego nos imaginamos que los que surjan no cambiarán sus objetivos políticos. Por tanto, seguiremos también atentos a esas figuras que puedan surgir por si también continúan en la reiteración delictiva. Gracias. Y para analizar las consecuencias de todo lo que acontece respecto a la política catalana, vamos a hablar con el asesor del Parlamento Europeo, Jordi Cañas, que también ha sido insultado e increpado. Señor Cañas, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos puede contar qué es lo que ha sucedido exactamente? Bueno, no, es un poco más de lo mismo, es decir, que aquí en Cataluña defender la Constitución y los derechos y libertades de todos los ciudadanos pues tiene un coste que algunos consideran que puede ser un insultado por la calle simplemente por defender, te digo, pues cuestiones muy básicas, pero no, a mí no me gusta, yo lo asumo, es un coste que no me importa asumir. ¿Cree que el proceso es desgraciado, pero... ¿Cree que el proceso independentista queda más desacreditado que nunca tras el fracaso en la elección de Jordi Turull de ayer? Bueno, yo creo que el proceso independentista hace años que está desacreditado para todos aquellos que detectábamos detrás del proceso separatista una voluntad de confrontación, de ruptura de la sociedad catalana y el resto de España. Es decir, lo de ayer es simplemente un capítulo más en el despropósito y en el desconcierto al cual el separatismo ha llevado a la política catalana. Lo de ayer yo creo que realmente cualquier persona, incluso yo creo que los separatistas, la mayoría, se sintió avergonzada por el papel del señor Turull y el papel que están dando a las instituciones catalanas y el Parlamento de Cataluña, que ayer sinceramente cayó a un nivel bajísimo. Están desacreditados por su propia condición. Señor Cañas, tras procesar por rebelión a Puigdemont y 12 líderes independentistas, ¿tratará el independentismo de proponer a un candidato con problemas con la justicia? ¿Será capaz? Son perfectamente capaces. Yo sigo diciendo siempre, y con esto intento siempre insistir mucho, en que yo creo que tenemos que empezar a dejar de pensar qué van a hacer ellos y sobre todo tener muy claro y apoyar aquello que debemos hacer nosotros, ¿no? Es decir, ellos pueden seguir proponiendo candidatos que estén bajo sospecha delictiva
El señor Turull estaba bajo sospecha de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, y aún así fue propuesto. Entonces, si insisten en proponer a personas que están o que pueden presuntamente estar fuera de la ley, pues lo que tiene que hacer la ley es seguir su procedimiento. A mí me gustaría, personalmente me gustaría, yo que soy respetuoso y demócrata, y dado que los partidos separatistas consiguieron 70 diputados, no la mayoría en votos, pero sí la mayoría en escaños, que son ellos los que deben conformar gobierno, porque así lo han decidido los ciudadanos, las urnas y el sistema de elección. Pero siempre y cuando ese candidato no esté bajo sospecha judicial de ser un delincuente, y después que ese candidato se comprometa a respetar la ley. Si lo hacen así, pues oye, hemos vivido 40 años con señores que eran independentistas y decían que no lo eran. Por lo tanto, podemos vivir perfectamente 1, 2, 3 o 4 años más así. Señor Cañas, usted obviamente milita en Ciudadanos. Yo hace la pregunta de quién cree que gana más con toda esta crisis catalana, si el Partido Popular, el gobierno Mariano Rajoy, o por su contra Ciudadanos, o cree que no gana ningún partido, sino los ciudadanos y los que quieren la unidad de España. Mire, yo soy militante, soy afiliado a Ciudadanos, exdiputado de Ciudadanos, soy catalán, soy español, pero ante todo soy un demócrata. Y entonces, yo no hago la lectura política de esto en quién gana y quién pierde políticamente. Yo la hago en quién gana y quién pierde democráticamente. Y aquí lo que pasa es que los ciudadanos de Cataluña se vieron la posibilidad de perder sus derechos y libertades amenazados por unos golpistas, y yo considero que tanto la política como la justicia ha hecho su trabajo. La política creo que un punto menos de lo necesario, pero como mínimo ha estado al nivel. Yo ahora mismo como ciudadano, en la coyuntura actual que vive Cataluña, yo ante todo soy un ciudadano español que defiende el Estado de Derecho y sus libertades, y que espero que la ley se aplique a todos por igual. Unos piensan que por ser políticos tienen digamos, de patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Yo considero como ciudadano que los políticos están igualmente bajo el imperio de la ley, y que si no la cumplen lo que tienen que hacer es verse sometidos a los procedimientos judiciales ordinarios. Y poco más. Yo no me gusta el tacticismo político, desde luego en un tema como este no pienso hacerlo. Señor Cañas, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Como decimos, Jordi Turull finalmente no fue investido y hoy ha mandado a prisión. Saquemos el calendario porque la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones se iniciaba desde esa sesión fallida de ayer. Marta García Villanueva, buenas noches. Cuéntanos cuáles son esas fechas. Buenas noches, Javier. Pues como dices, tras el intento fallido de investidura de Jordi Turull, el reloj ha empezado a correr de nuevo. Y es que desde ayer mismo el Parlamento de Cataluña tiene tan solo 2 meses para elegir un nuevo candidato para la investidura a la presidencia de la Generalitat. La fecha límite que tiene Roger Torrent es el 22 de mayo. Y atención a esta fecha, porque si llegado este día ningún candidato fuera investido, el Parlamento quedaría disuelto y entraría en juego la figura de Mariano Rajoy, quien desde la activación del artículo 155 tiene asumidas las facultades propias del presidente de la Generalitat. Por tanto, sería él quien convocaría nuevas elecciones en Cataluña. De esta forma, entraríamos ya en el mes de julio, porque esta llamada a las urnas debería celebrarse entre el día 1 y el 21 de este mes. Y muy atentos a estas fechas, porque previsiblemente, tras el fracaso de Jordi Turull, las fuerzas independentistas tratarán de designar próximamente otro candidato. Y es que todo indica a que la elegida será Elsa Artadi, portavoz del grupo parlamentario de Junts per Cat y mano derecha del expresidente fugado Carles Puigdemont. Muchísimas gracias, Marta. Y la CUP, como bien veníamos diciendo, reventaba ayer la investidura de Turull. La opción de abstenerse fue mayoría, con diferencia en un Consejo no. Respaldarle contó con 41 votos a favor, 2 abstenciones y 22 en contra. Y es que sus propios compañeros antisistema dudaban de que Turull estuviese dispuesto a desobedecer al Estado e implantar la República en la región catalana. La maniobra de Junts per Catalunya y Esquerra urdieron de forma improvisada para conseguir una investidura express antes de que Llarena se pronunciase esta misma tarde. Y tenemos una noticia de última hora, porque Carles Puigdemont acaba de publicar en su cuenta de Twitter, anuncia una reunión de urgencia con los consejeros para analizar la nueva ofensiva contra todos aquellos que defendemos el derecho de los catalanes a decidir sobre nuestro futuro. Señor Fernández, señor Berbel, volvemos ahora a la tertulia, a esa mesa de análisis en este especial informativo
¿Qué les parece esta decisión de Puigdemont? ¿Crees que es una cosa formal, meramente cosmética? Hombre, es lógico, ¿no? Él tiene que expresar su pensamiento hacia su parroquia. Esto no es para toda España, sino tiene que dar seguridad de que el victimismo sigue existiendo y de que al final el Estado español pues los está victimizando. Yo creo, sinceramente, si yo vuelvo a decir que nuestros espectadores se bajen el auto, porque en él el magistrado Llarena, en el libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña, habla concretamente del diseño criminal de todo este proceso y habla concretamente de qué ocurriría si la mayor parte de los dirigentes fueran encarcelados. Y está augurando justamente esto, el mover el avispero, mover a la parroquia, para evidentemente pues crear inseguridad y desestabilización. Y otra cosa importante, que es que los que vengan detrás, los que vengan a ocupar los puestos de estas personas, que ya no van a ser políticos, porque van a ser juzgados justamente entre octubre y noviembre, con mucha seguridad, y luego la sentencia será posiblemente entre enero y febrero, según me han explicado en el Tribunal Supremo. Pues estos que vengan a ocupar estos puestos posiblemente se radicalizarán aún más. Bueno, la ley es la ley, ¿no? Y hay que cumplirla. Señor Fernández, creo que usted quería decir también algo al respecto. Sí, bueno, el señor Puigdemont lo que tiene que hacer es, en vez de convocar reuniones, es comparecer ante el Tribunal Supremo, esa como primera premisa, ¿no? Dejarse de conductas cobardes, como es la de huir al extranjero y dejar abandonados a sus compañeros de viaje, y luego después asumir las responsabilidades de sus conductas absolutamente gravísimas e inadmisibles. Por otra parte, bueno, vamos a ver la semana que viene las medidas que adopta el señor Llarena, el instructor del Supremo, en el sentido de intentar ver cómo podemos conseguir que sí, no voluntariamente, sí forzosamente, el señor Puigdemont y los demás fugados pues se pongan a disposición del Tribunal Supremo. Señor Fernández, en el auto Llarena también se acuerda de Artur Mas, expresidente de la Generalitat. Sitúa en concreto en el año 2012 el momento, él creo que usa el término concierto, en esa alianza entre partidos políticos y diversas entidades separatistas en Cataluña. ¿Podemos recordar cuál es la situación jurídica de Artur Mas en estos momentos? Bueno, el señor Mas también está investigado. Habrá que esperar a que se le comunique igualmente pues, los hechos que se le puedan concretamente imputar, pero no hay que olvidar que estamos siempre hablando de una organización delictiva, una organización criminal. Una organización criminal que a lo largo de los años se han ido distribuyendo papeles entre diversas figuras y que de alguna manera cada uno cumple su rol. Por tanto, cada papel que desarrolla cada actor en esta historia es igualmente relevante y por tanto el señor Mas también tendrá que asumir sus responsabilidades en este proceso golpista. Muchísimas gracias. Y ahora que Turull está en la cárcel, se abren las especulaciones sobre quién puede ser el nuevo candidato independentista a presidir la Generalitat. Un nombre que sonaba muy fuerte semanas antes del paso a un lado de Puigdemont y de que se nombrase a Jordi Sánchez era el Sartadi, opción que se rechazó y que ahora vuelve a estar en la primera línea como una de las principales opciones. Repasemos quién es. María, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Pues sí, es una catalana de 46 años procedente de una ilustre familia de economistas afincados en Sitges. Tiene un bagaje profesional brillante. Vamos a ver su currículum rápidamente. Ha sido licenciada en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, también es doctora por la Universidad de Harvard y, atención, porque también es consultora del Banco Mundial en Washington y ha sido profesora de universidades como de China y de Milán. Así que queda clarísimo su formación como economista, pues que es muy buena. Y quizás fue eso lo que le llevó a convertirse en la mano derecha de Puigdemont. Entró en el gobierno catalán asesorando al por entonces consejero de Economía, Mas Colell, y se convirtió en directora general de tributos años más tarde, y así que empezó a formar parte del círculo de confianza de Puigdemont, quien la nombró en las pasadas elecciones como jefa de campaña de Junts per Catalunya. Ella lideró los mensajes que se emitían y decidía el modo en el que los dirigentes participaban en los actos. Consiguió dar la vuelta a todas las encuestas, situando a la candidatura de Puigdemont como la segunda fuerza más votada de las anteriores elecciones. Muchas gracias, María. Buenas noches. Nos vamos ahora a Cataluña para entrevistar al director de Noticias, Xavier Rius. Xavier, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Puede abrirse una crisis en el independentismo debido a la abstención de la CUP en la investidura fallida de ayer de Jordi Turull? Perdona, no te he oído.
Le preguntaba que si cree que se puede abrir una crisis, una grieta en el independentismo después de que la CUP no apoyase ayer la investidura de Jordi Turull. Bueno, yo creo que la grieta ya está, ¿no? Ayer la CUP, de hecho, ellos anunciaron no solo que no votaban a Jordi Turull, o se abstenían, sino que además se habían roto las alianzas con el proceso. Lo que exige la CUP es que los partidos Junts por el Cat y Esquerra pongan en marcha la República, implementar la República, que lógicamente significaría endurecer más todavía toda la causa judicial, ¿no? Yo creo que hay esto, y luego estamos asistiendo un poco al desmoronamiento del proceso, obviamente por causas judiciales, pero claro, es que aquí nos vamos a quedar sin una generación política. El Estatut ya arrasó con una generación de la cual solo sobrevivió más, acordaros de Puigcercós, Carod, Montilla, Maragall, Saura, etcétera, no quedó ni uno, y ahora el proceso arrasará con otra, por causas personales o por causas judiciales, pero el resultado práctico es lo mismo. Yo creo que vamos hacia un cierto vacío de poder. No sé qué tertuliano hablaba de que los que vienen después a veces son peores, ¿no? Bueno, probablemente, ¿no? Porque son gente que no está curtida en la política y además tienen que, como mínimo, igualarse al que dejan atrás. Y si Puigdemont está como está, pues el que viene después tiene que ser todavía más, ¿no? Y hablando de la CUP, ¿tiene legitimidad para dar lecciones al resto de partidos cuando Ana Gabriel se encuentra ahora mismo en Suiza? Bueno, es curioso, yo creo que no solo la CUP, los que más digamos, expresiones de valentía, aquello hasta el final, no retrocederemos. Bueno, esto lo decía todo el mundo, lo decía Neus Munté, que se bajó a tiempo del gobierno, lo decía Santi Vila, pero sobre todo lo decía Marta Rovira hace 4 días, ¿no? Que ellos no esto, pero Ana Gabriel, yo recuerdo que ella había asistido a plenos del Parlamento con una camiseta, aquello de Azubaim, Desobedecemos, y yo la había visto alzar el puño, bueno, desde luego el día que Puigdemont proclamó la República, que no lo hizo desde el Pleno para intentar evitar aquello que hubiese consecuencias judiciales, sino desde la escalera del edificio, ¿no? La planta noble. Pero yo recuerdo a Ana Gabriel levantando el puño allí y levantando el puño dentro. Incluso Comín también, ahora están lanzados fuera, o los que más pillaban aquí en plan actos de coraje, al final son los que, han huido, ¿no? Técnicamente es una huida, ¿no? Judicialmente es una huida, ¿no? Xavier, se habla mucho ahora de Elsa Artadi. No sé si tú la ves como futura candidata para ser investida tras el fracaso de Turull. Sí, yo creo que sí, que no se enfaden las feministas, pero es mujer, la cual cosa, también ayuda, ¿no? Tiene un buen currículum, la habéis dejado por las nubes. Yo en esto desconfío mucho, aunque efectivamente tiene un gran currículum académico, pero yo creo que las universidades van por un lado y la vida real va por el otro. Las americanas quizá no tanto, pero aquí, por ejemplo, Masculley era una persona que llegaba también con un currículum impresionante, había estado, no sé si en Harvard o en Columbia o en Princeton o alguna de estas, de vez en cuando incluso suena para el Nobel, y en cambio fue el consejero de Economía de la Generalitat que se vendió todo el patrimonio de la Generalitat. Es que la Generalitat no tiene edificios, incluso las sedes, la propia sede de Economía ahora están de alquiler. Lo hizo porque había los recortes, necesitaban cash, los recortes y otros gastos, pero se vendieron, es decir, lo que hizo Masculley fue venderse, ya te digo, todos los edificios de la Generalitat para ir de alquiler, en plena crisis económica. Yo creo que esto no lo hubiera hecho ninguna abuela de España, porque claro, si vendes el piso en el que estás de toda la vida para irte de alquiler, haces el negocio de las cabras. Y esto lo hizo Masculley, y Artadi es una alumna aventajada de Masculley. Yo soy muy crítico siempre la desconexión del mundo universitario. Hay algunos ejemplos en Podemos, ¿no?, de politólogos, etcétera, que luego dices en la vida real, no han trabajado nunca en la vida real, ¿no? Aquello pagar facturas, autónomos o no, politólogos, o hacen investigación o no sé qué, pero el mundo real a veces es muy distinto al mundo académico, ¿no? Señor Rius, tras el fracaso de la opción de Turull, se abre también nuevas elecciones en el caso de que el independentismo no logre investir a un nuevo presidente antes del 22 de mayo. ¿Qué es más fuerte ahora mismo, el bloque separatista o el bloque constitucionalista?
Yo creo que estamos... es decir, yo si fuese Puigdemont haría lo imposible por no ir a elecciones, porque si te ha tocado la lotería una vez, no tientes la suerte. Es decir, le hizo un partido o una lista electoral en 3 semanas, le salió relativamente bien, no ganó, pero 900.000 votos, aquello improvisados en 3 semanas, es muchísimo. De hecho, ellos estuvieron presionando muy a Esquerra diciendo, bueno, si no vamos a elecciones. Hace tiempo que ya no lo dicen, porque además, claro, Puigdemont dijo, no, yo si gano, vuelvo, cosa que evidentemente no ha hecho. Ahora dicen, bueno, es que claro, si vuelve irá a prisión. Bueno, sí, pero ya lo decía, es decir, cuando lo decía, ya estaba en prisión. ¿Tenéis problemas de sonido? ¿Me oís bien? Sí, le escuchamos perfectamente, señor Rius. Pensaba que había una interrupción. Pues esto, ¿no? Entonces ahora están en lo mismo. Yo creo que si hay elecciones, es decir, los dos bloques son impermeables, y pueden haber trasvases electorales dentro del mismo bloque. Parece muy difícil pensar que alguien que ha votado PP o Ciudadanos ahora vota Esquerra, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que también el mapa político ahora en Cataluña es un magma, ¿no? No se sabe bien qué puede pasar. Yo insisto, yo creo que si vamos a elecciones la cosa quedará igual. Ahora, 2 meses en política es muchísimo. Y es cierto que el bloque soberanista empieza a estar aquello quemado, ¿no? Aquello, incluso algunos de los gurús mediáticos que han estado alimentando el proceso. Yo el otro día leí a Francesc Calvo en La Vanguardia ya haciendo llamamientos contra la abstención, ¿no? Pero ellos han estado alimentando el proceso y ahora dicen, bueno, cuidado, ¿no? Entonces, ¿puede haber desmovilización en el sector soberanista? Lo cierto es que la mayoría soberanista son 2 escaños. Ya no entro aquí en los que tienen que dimitir, los que no han dimitido, los que no han renunciado al escaño, etcétera, etcétera. Es decir, resumiendo. ¿Perdona? Y señor Rius, ya por último, usted puso un tuit en el que decía con Artur Mas empezó todo, adjuntando una foto del señor Mas. Y le contesta Agustí Colomines y dice, ¿cómo era eso de ellos apuntan y ETA mata? Le llama miserable y dice que no hay palabras para decir todo lo que hacen. Este es un historiador bastante importante en Cataluña. ¿Cómo le siento todo esto? Es un alto cargo. Yo la verdad es que hice el tuit ayer, pero no pensando en consecuencias judiciales para Artur Mas. Yo evidentemente no quiero ver a nadie en prisión. Y creo que no es ni rebelión ni sedición, Lo de sedición era aquello de Franco, ¿no? Que decía a los que no le habían dado apoyo los fusilaba con el delito de sedición militar. Pero cuando digo empezó más, vosotros lo habéis dicho, el texto ese del juez Llarena, Mas fue el que inició en 2012 un poco el proceso. Él se fue a la Moncloa, volvió, dio un golpe, un portazo y se hizo independentista, ¿no? Y yo lo decía en esta alusión. Pero bueno, lo que es un poco sintomático de lo que veis del ambiente en que está Cataluña. Este señor no es solo un gurú de Mas, sino ha sido director de la CATEM con el caso Palau, pero es que ahora es director de la Escuela de Administración de Cataluña, es decir, teóricamente es el que enseña a los funcionarios. Lo grave es que a mí no me diga que soy un miserable y que doy asco, sino que se lo ha dicho incluso a Jordi Cañas, que como sabéis fue portavoz de Ciudadanos. Ciudadanos ha alcanzado en las últimas elecciones 1.100.000 votos. Este señor, en cierta manera, está insultando también a estos votantes que desde luego son catalanes, ¿no? Es decir, un alto cargo diciendo a un periodista que yo soy el menos importante, pero a un exdiputado de Ciudadanos que ha sido portavoz, que le produce asco y que somos unos miserables. Y además un alto cargo de la Generalitat. Imaginaos un poco cómo está el patio y cómo está el ambiente, ¿no? Señor Rius, justo antes de comenzar este informativo, nos llegaban unas imágenes desde Barcelona, ante la sede de la delegación del Gobierno, con una turba de exaltados radicales independentistas, pues intentaban cercarla y los Mossos de Escuadra se empleaban a fondo. ¿Tienen noticias de que los disturbios hayan ido a más en las calles de Barcelona? ¿Está todo tranquilo? Esto de turba el nombre lo pone usted, ¿eh? Yo la verdad no lo estaba siguiendo, no tengo noticias, sí que he ido más. Claro, hay un detalle importante. Ahora quien reprime a los independentistas son los Mossos de Escuadra. Y quien ha hecho el blindaje exterior de la delegación del Gobierno han sido los Mossos de Escuadra. Antes había sido la Policía Nacional. De hecho, los Mossos ya han aparecido pintados. Nosotros hemos publicado una foto. Ya fueron las fuerzas de ocupación de los independentistas a los Mossos. Ha cambiado un poco el tema, ¿no? De todas maneras, pensad una cosa. Es decir, claro, yo no sé si aquí puede ir a más. Siempre ha habido aquello, la reacción y la acción. Y yo creo que
todo el follón del 1 de octubre, que se dieron imágenes policiales, en mi opinión, espeluznantes, pero en cierta manera la Generalitat lo que buscaba era el choque, ¿no? Y estuvo alentando a la gente a concentrarse, estuvieron excitando a la gente, incluso a través de los medios de comunicación, ¿no? A ver si, pasaba algo y si Europa nos hacía caso y alguna cosa así, ¿no? Y aquí se aplicó el 155, el 155 fue una balsa de aceite, al menos hasta ahora. No ha habido, en este país, felizmente, no se rompió, no se quemó un contenedor, no se rompió una farola, casi no se cortó una calle, hubo un par de detenidos. Evidentemente no ha dimitido ningún alto cargo de la Generalitat, ni que sea con los consejeros presos. Nadie, ni ningún funcionario. Han hecho algunas cosas, alguna concentración, se han vestido de Tintín en honor a Bélgica, etcétera. Pero ya está, pero luego nada. Y había un cierto temor, porque evidentemente no se había aplicado nunca el 155, era una incógnita, a ver qué pasaría. Ya te digo, no pasó nada. Yo creo que seguirá sin pasar nada, pero desde luego esto, claro, nunca se sabe. La gran incógnita es si los catalanes, si me permites la expresión, podemos acabar a hostias. Señor Rius, eso deseamos todos, que no ocurra nada. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, hemos visto que las cosas en Cataluña, pues antes de la aplicación del 155, es verdad que se produjeron, especialmente en la jornada del 1 de octubre del referéndum ilegal, pues disturbios y altercados. ¿Usted cree que el 155, señor Fernández, le voy a primero plantear la pregunta, se ha aplicado de una manera demasiado suave para lo que estaba sucediendo en Cataluña? Pues yo creo que sí. Hay aspectos que se han dejado sin tocar en ese 155, como es la cuestión de los medios de comunicación, que me parece bastante relevante. Y luego, además, también, de alguna manera, no se ha hecho una depuración, por decirlo de alguna manera, de lo que son las bases de la Administración de la Generalidad. Por tanto, nosotros pensamos desde Vox que desde luego se ha aplicado un 155 demasiado suave y que desde luego se han visto luego después en situaciones muy concretas que de haberlo hecho de otra manera seguramente, seguro, se hubieran evitado. Señor Berbel. Bueno, yo creo que el 155, a margen de la blandura o no blandura, lo que ha demostrado es que ha devuelto a Cataluña tranquilidad. Es decir, los funcionarios siguen cobrando, el Estado central, el Gobierno, está pagando todo. Es decir, hay paz. Y lo que estamos viendo, evidentemente, es que es una comunidad que está dividida en dos partes. Yo creo que el auto que ha hecho Llarena hoy ha acabado con la realidad virtual que habían creado en Cataluña los separatistas, haciendo creer que todo era posible simplemente con sacar a la gente a la calle. Bien, la realidad material es que hay una justicia que es independiente y que hay un magistrado que ha aplicado la ley, y no decir que sea valiente, simplemente ha aplicado la ley de una forma muy clara y ha dicho concretamente, analizando las pruebas, los indicios que han puesto sobre su mesa, y ha decidido, señores, esto es lo que hay. Ahora, después de esto, pasaremos a la siguiente fase, a la fase intermedia. El tribunal tendrá que fijar el juicio oral y ahí vamos a ver concretamente cómo se sustancian todas las pruebas, porque evidentemente España, digan lo que digan, sigue siendo una democracia y tenemos una justicia independiente. Precisamente la pregunta que iba a plantear ahora, señor Fernández, yo sé que todos los políticos tienen un discurso políticamente correcto, valga la redundancia, y creen en la independencia judicial, ¿no? La separación de poderes. Usted, transcurrido ya ciertos meses desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, ¿cómo calificaría, en primer lugar, la actuación de la justicia española? Y, por otro lugar, ¿cree usted que los tribunales en Cataluña tienen esa independencia que deberían? Bueno, pues la experiencia que nosotros hemos vivido y estamos viviendo es que hay un juzgado de instrucción de Barcelona, el número 13, que está actuando con absoluta independencia, y hay un Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, que también está actuando con absoluta independencia. El problema está en que eso no quita que nos consta que están recibiendo presiones de tipo político. Lo que pasa que las personas, los jueces, en este caso los magistrados que llevan tanto el juzgado como estas salas del Tribunal Supremo, la Sala del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, pues están obviando esas presiones y están actuando con independencia. Pero una cosa no quita la otra. Yo creo simplemente que, vamos a ver, que tengamos una cosa muy clara. Es un magistrado, el titular del juzgado de instrucción 13, José Antonio Ramírez Sunyer,
que además ha sufrido el acoso en su propia casa, le han hecho scratches y demás, él ha estado además ingresado en un hospital, bueno, ahora ha tenido el refuerzo de otro compañero que le ha servido del Consejo General del Poder Judicial. E insisto, fue el que inició todo, el que inició los registros de 40 sitios diferentes, la detención de 20 señores que al final recabaron todas las pruebas que han posibilitado hacer esto. O sea, más claridad e independencia por parte de un juez que además en una situación muy intensa que íbamos de clara, acordémonos que era el 20-21 de septiembre, que el día 1 de octubre se produjo el pseudo referéndum, bueno, sin pensar evidentemente en términos políticos, dijo esto tiene que hacerse así y se ha hecho así. Y yo creo que es que no hay ninguna duda, y quien dude que evidentemente la justicia española no es independiente, está mintiendo o quiere que la gente crea una mentira. Más allá de la independencia judicial, hay quien ha comparado la actuación de la juez Carmen Lamela al frente de la Audiencia Nacional con la de Pablo Llarena en el Supremo. ¿Ustedes se atreverían a calificar o a comparar la actuación de ambos magistrados? Yo conozco a ambos magistrados de hace mucho tiempo, tanto a Carmen Lamela como a Pablo Llarena, de hace mucho tiempo, y son muy independientes. Los dos han hecho un esfuerzo muy concreto porque saben que esto es muy sensible. Los dos en sus escritos normalmente suelen ser técnicos, pero estos escritos que se refieren justamente al proceso y demás han sido muy divulgativos. Han escrito de forma que todo el mundo les entienda. Es decir, han huido de alguna forma, son en ese sentido muy americanos, en el sentido de que han hecho una redacción para que la gente entienda las razones de por qué han tomado esa decisión, porque saben que esos autos iban a tener una trascendencia muy importante en los medios de comunicación. Y los dos a mí me lo han ratificado. Sí, el esfuerzo de explicar y de divulgar es evidente porque queremos que nadie nos malentienda. Señor Fernández. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de mencionar. Lo que ocurre es que yo prefiero hablar de juzgados y de tribunales concretos y de magistrados y jueces concretos. Yo no me atrevería a decir que la justicia en España es independiente, porque todos conocemos ejemplos en sentido contrario en que se presiona a los jueces y que por razones las que sean, sí que ha habido resoluciones que al menos han llamado la atención. Por tanto, yo prefiero hablar de jueces y juzgados y de tribunales y magistrados concretos siempre. Estamos de acuerdo entonces que los tres concretamente han sido puramente independientes. En este caso sí, efectivamente. Pero más allá de eso habría que ver caso por caso. Ahora volvemos a esta mesa de debate, pero vamos a ver si les parecen. ¿Cuál fue la implicación de Jordi Turull en la celebración y días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre? Marta, cuéntanos. Buenas noches otra vez. Pues el papel de Jordi Turull en el referéndum ilegal del 1 de octubre supuestamente va más allá de su cargo como consejero del Gobierno y se centra en los siguientes puntos. En primer lugar, los pinchazos a Jové, y es que en aquella conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil entre Josep María Jové y el Sartadi, esta le pregunta sobre el día en el que se publicaría el decreto de convocatoria del referéndum, porque le había dicho Turull que quería que fuese Jové quien supervisara esa fecha. Por tanto, se demuestra aquí que el separatista era conocedor y organizador de los planes de desconexión de la Generalitat. Y continuamos, porque Jordi Turull también tuvo un papel muy relevante en los gastos de las papeletas, el censo electoral y las citaciones para las mesas electorales de las que se encargó la empresa Unipost. Y es que el pago asciende, atención, hasta más del 1,5 millones de euros, cantidad que la Generalitat, para una mejor ocultación, decidió repartir en 5 consejerías, una de las cuales precisamente dirigía Jordi Turull. Además, el separatista participó anteriormente en varias reuniones del comité estratégico que dirigía el procés, e incluso hay informes de la Guardia Civil que le señalan como dirigente de este comité. Y esto no acaba aquí, porque la manifestación convocada ante las puertas de la Consejería de Economía el 20 de septiembre se organizó con el beneplácito del Gobierno. Tenía como objetivo demostrar la supuesta persecución del Estado para finalmente legitimar la celebración de un referéndum y proclamar así la declaración de independencia. Y por último, en una carta que Turull envió por correo al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, le solicitaba una aportación extraordinaria de casi 3,5 millones de euros para una supuesta campaña de contenido cívico. Sin embargo, según un informe de los agentes, esta carta estaba enmascarada, pues no se trataba de un proyecto de civismo, sino de una campaña política destinada a promover el referéndum independentista. Por tanto, como vemos, el papel de Turull en el 1 de octubre fue más que relevante, tal y como le atribuye la Guardia Civil. Muchísimas gracias, Marta.
Bueno, yo quería ahora plantear en nuestra mesa de debate, yo creo que también es una de las grandes incógnitas, ¿qué va a suceder ahora? Mañana se va a celebrar, bajo estas circunstancias, el pleno de investidura, esa segunda sesión en el Parlamento de Cataluña. Pues es una pregunta de bola de cristal, ¿no? Si llamamos al Bruja Lola estaría muy bien, pero daría su opinión. Sobre todo porque el Parlamento ha ido reaccionando de acuerdo con los acontecimientos, modificando o intentando modificar el reglamento a su interés. Yo no podría saber qué es lo que va a hacer el Parlamento mañana. En todo caso, lo importante es que podemos confiar en que el instructor Llarena va a estar vigilante y que cualquier maniobra del Parlamento por pretender investir a un posible presidente de la Generalidad que esté investigado o que tenga relación con el golpe de Estado, de alguna manera yo estoy convencido que Llarena tomará las medidas para evitar que eso ocurra. Sí, sin duda alguna. Yo creo que nadie sabe qué va a ocurrir mañana, pero a ver, Turull está en prisión y el resto de los imputados también, con lo cual es improbable que mañana haya un pleno en el cual salga un nuevo candidato y nada por el estilo. Pero vamos a ver, es decir, que esto a mí me recuerda mucho a una serie de Netflix. Es decir, giros continuos en cada momento y esto no ha acabado, ¿eh? Es decir, hasta que lleguemos al juicio vamos a tener más giros. Porque, más ficción. Claro, evidentemente. Es que hay una cosa muy clara. Lo que es la vertiente o el frente judicial se transforma a su vez en frente comunicativo. Por lo tanto, todo lo que sucede en un sitio u otro es un espejo y lo que evidentemente lo que quiere es, no digo ganar masas, pero sí movilizar a su gente. Por lo tanto, bueno, es una parte más del serial en vivo que estamos viviendo en estos momentos. Veíamos antes ese perfil del Sartadi, un hombre que sonaba muy fuerte durante las últimas semanas, y existen fuentes internas que nos han confirmado que el gobierno prefería el Sartadi por estar limpia y no tener ningún peso con la justicia. ¿Qué les parece? Bueno, el Sartadi aparece en alguno de los informes de Guardia Civil, con lo cual no creo que en ese sentido esté excesivamente o completamente limpia, judicialmente o jurídicamente me refiero. En todo caso, yo creo que el gobierno de España también tiene que plantearse seriamente si lo que quiere es dejar hacer a la justicia o se quiere inmiscuir. En todo caso, lo que tiene que hacer también es, si decide una cosa o la otra, que lo explique claramente a los españoles para que estos sepan a qué atenerse con el Partido Popular. Simplemente yo haría este comentario respecto al gobierno de España. Y es verdad lo que decíais antes, de que Sartadi fue realmente la maga que posibilitó que alguien como Puigdemont, que estaba fugado, fuera prácticamente el segundo grupo más votado, que eso evidentemente a Oriol Junqueras le sorprendió muchísimo. En la cárcel él pensaba que Esquerra Republicana iba a recolectar mucho más votos que un fugado o un huido. Bueno, le dio la vuelta concretamente y consiguió que Junts per Catalunya pues consiguiera la victoria. A ver, Pedro lo decía muy claramente, su nombre está en algunos informes de la Guardia Civil. La Guardia Civil estaba trabajando en los últimos tiempos muy intensamente sobre las comunicaciones electrónicas que ha habido entre cada uno de ellos. Hay una cosa que, por ejemplo, no hemos hablado, que es muy importante también, que es una investigación que está llevando el juez Ramírez Sunyer sobre los teléfonos y uno concretamente de Llobet. Un teléfono que tiene que desbloquear y que contiene información. Ahora mismo forma parte de una pieza, no sabemos concretamente, había una empresa israelí que estaba con ello y que presumiblemente contiene muchas de esas conversaciones que ha mantenido con líderes que estaban en el meollo de la cuestión del proceso. Bueno, Sartadi es una mujer de confianza de Carles Puigdemont, por lo tanto, la sorpresa se puede dar. Solamente para añadir, poner en valor el enorme esfuerzo que ha hecho la Guardia Civil y la Policía Nacional en esta investigación. Sin sus atestados no hubiéramos llegado al punto que hemos llegado, simplemente para aclarar este tema que yo creo que es importante. Señor Fernández, señor Berbel, muchísimas gracias por haber estado en el informativo especial de Intereconomía en esta jornada en la que pues, el juez Llarena ha enviado a prisión a Jordi Turull y a 4 líderes independentistas. Nosotros nos marchamos, volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Muchísimas gracias por su confianza.